Bienvenidos a ADN Animal, nuestras expediciones extraordinarias por las infinitas cadenas y bandas de los códigos del reino Animalia. Descifraremos las claves de las dobles hélices de las faunas urbanas, silvestres, salvajes, variopintas y particulares, de todas las especies y sus regiones geográficas. En nuestro episodio de hoy, conoceremos más cerca de los himenópteros. El orden Hymenoptera incluye grupos tan conocidos como las hormigas, las avispas y las abejas. Aunque se presentan en gran variedad de formas y tamaños, poseen un plan morfológico estructural homogéneo, que contrasta con una enorme variedad en sus modelos comportamentales. Es uno de los mayores órdenes de insectos. Se caracterizan por tener dos pares de alas membranosas, de allí su nombre. A la vez, poseen un ovopositor modificado en forma de un aguijón para inyectar veneno y defenderse. Comencemos a conocer más de cerca las hormigas. Se distinguen por su organización, pues las colonias se coordinan en torno a una reina y hormigas obreras con funciones definidas. Son capaces de sobrevivir en casi todos los hábitats y en ocasiones las colonias son tan abundantes que pueden convertirse en una plaga difícil de controlar. Existen millones de hormigas en todo el mundo, pertenecientes a las aproximadamente 20.000 especies que han sido registradas. Son polimorfas. Los individuos presentan diversos tamaños que oscilan entre 2 y 25 milímetros según su especie. Su cuerpo está compuesto de una cabeza con antenas y quelíceros, que son sus piezas bucales, un mesosoma o tórax y primer segmento abdominal, y el metasoma o gáster, que es el abdomen final. Aunque cada especie presenta comportamientos y características distintas, existen varios elementos que tienen en común. La mayoría de las especies se alimentan de frutas y flores, otras se alimentan de plantas. Algunas especies carnívoras consumen insectos muertos, como moscas y cucarachas. Viven en todo el mundo, excepto en la Antártida. Acostumbran a construir hormigueros en la tierra y en la madera. También habitan las paredes de casas y edificios. Viven en colonias que alcanzan hasta 10.000 miembros. En la mayoría de los hormigueros existe una sola reina, aunque en algunas especies puede haber hasta 3. La longevidad de una hormiga depende de su especie, pero la mayoría vive solo algunos meses. A veces logran alcanzar el año de vida. Las hormigas son sociales y organizadas. Existen diferentes tipos de hormigas en una colonia. Se reparten el trabajo y en el hormiguero cada una tiene una función específica para garantizar el bienestar de la colonia y la protección de sus miembros. Son muy celosas con su hogar. No admiten otros tipos de hormigas en una colonia. De hecho, existen especies venenosas que se defienden a través de mordeduras que suelen ser poco peligrosas para los humanos, a menos que se presente algún tipo de alergia, pero pueden ser letales para algunas especies de animales. Entre los tipos de hormigas venenosas se encuentran la hormiga bala paraponera clavata, que se encuentra en países como Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Brasil y Honduras. Su nombre viene del dolor que causa su mordedura, similar a un impacto de bala, considerada 30 veces peor que el piquete de una avispa. Tras una picadura puede aparecer enrojecimiento e inflamación, algunas veces acompañado de escalofríos, sudoración e incluso insensibilidad del miembro afectado. La hormiga bulldog, también llamada hormiga gigante australiana o mimercia, habita en Australia y Nueva Caledonia. Su mandíbula es amarilla y su cuerpo tiene tonalidades rojizas y marrones. Posee un potente veneno que puede generar una quemadura en la piel, que puede dejar marcas permanentes. La hormiga de fuego negra, Solenopsis, es de color negro con tonalidad rojiza y su comportamiento es muy agresivo. No suele atacar a los humanos, a menos que se sienta en peligro.
Su mordida es fuerte y dura y puede provocar un dolor persistente, similar al de la picadura de una avispa. Las hormigas africanas son de las especies más peligrosas del mundo. Viven en Senegal, Sierra Leona, Nigeria, Ghana, Camerún y Togo. Poseen aguijón y mandíbulas triangulares capaces de perforar la piel humana. Su veneno neurotóxico es tan potente que paraliza a sus víctimas. Los tipos de hormigas caseras suelen ser inofensivas y sus eventuales mordeduras no representan un problema para las personas. Algunas de las especies de hormigas más distribuidas alrededor del mundo son la hormiga carpintera del género Camponotus, especie que habita América, Europa y Asia. Construye sus nidos en los troncos de los árboles. Las colonias se expanden y provocan un daño en las estructuras que trae consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Sus colores pueden variar a negro, rojo, amarillo y café oscuro. Aunque por lo general prefieren refugiarse en maderas podridas, ya que reúnen las condiciones adecuadas de humedad y temperatura para hacer sus nidos. No comen madera, su dieta está basada en insectos muertos, sustancias dulces de las plantas, flores y frutos, carne y grasa. La hormiga argentina es endémica de Argentina, Paraguay y Uruguay. Se encuentra distribuida en muchos otros países debido a la acción del hombre, considerándose además una plaga. Mide alrededor de 2 y 3 milímetros. Son especialmente agresivas, batallan por el control del territorio y abarcan grandes extensiones. Al matar a las especies nativas de las zonas que invaden, provocando cambios en el ecosistema. Ya regresamos con mucho más de ADN Animal, pero antes, juguemos a nuestra trivia. ¿Cuántas especies de hormigas de las llamadas cortadoras de hojas existen? A. 5. B. 10. C. 20. D. Más de 40. La respuesta al regreso. Bienvenidos otra vez a ADN Animal. Antes de la pausa, les preguntamos, ¿cuántas especies de hormigas de las llamadas cortadoras de hojas creen que existen? A. 5. B. 10. C. 20. D. Más de 40. Si respondieron la letra D, más de 40, están en lo cierto. Las llamadas hormigas cortadoras de hojas son las más de las 40 especies pertenecientes a los géneros Atta y Acromyrmex. Se caracterizan por su compleja organización social, ya que la colonia se divide en diferentes clases conocidas como castas. Existe la reina, los soldados, las forrajeras u obreras y las jardineras. En la colonia de las cortadoras de hojas, cada individuo tiene un objetivo específico que cumplir. La reina busca nidos y es la encargada de reproducirse. Los soldados protegen la colonia de las amenazas externas. Las forrajeras u obreras excavan los túneles y buscan el alimento para las otras hormigas. Las jardineras atienden el cultivo de hongos, larvas y huevos en desarrollo. Pueden causar daños económicos, ya que atacan diversos tipos de plantas y cultivos como el café, el maíz y la caña de azúcar. La hormiga casera olorosa, conocida también como hormiga del azúcar u hormiga del coco, es nativa de los Estados Unidos. Desprende un olor fuerte cuando es aplastada. Este tipo de hormiga construye su hogar bajo las piedras, troncos, escombros, grietas de paredes y suelos. Realiza la búsqueda de alimento a cualquier hora. Su dieta consiste en frutas, insectos y néctar. Las poblaciones de las hormigas caseras olorosas pueden convertirse en plagas si no se controla la propagación de las colonias. La hormiga roja de la madera, Formica rufa, u hormiga roja europea, es muy común en Europa. Crea grandes colonias visibles en los bosques en los que habitan. Son omnívoras,
se alimentan de invertebrados, hongos y vegetales. La hormiga granera habita en España, Italia, Francia y Marruecos. Hacen sus nidos en el suelo y son granívoras. Destacan por su higiene, ya que constantemente están limpiándose a sí mismas y al nido. El tamaño de la cabeza de las hormigas soldado es más grande que el de las demás. Pasemos a hablar de otro himenóptero, las avispas. Insectos pertenecientes a la familia Vespidae. Son animales sociales, aunque algunas especies prefieren la soledad. Una de las características más distintivas de las avispas es que la zona que divide el tórax del abdomen se estrecha considerablemente. También se destacan por tener un aguijón que pueden usar en varias ocasiones. Las avispas hacen su nido en el barro o en fibras de vegetales que están en el suelo, en árboles, así como también en techos y paredes si son avispas urbanas. Entre las subfamilias de los véspidos encontramos las avispas alfareras, con casi 200 géneros, incluye a la mayoría de las especies de avispas. La mayoría de estas avispas son solitarias, aunque algunas presentan características sociales primitivas. Suelen ser negras o marrones y con patrones que contrastan, como amarillo o anaranjado. Tienen la capacidad de doblar sus alas de manera longitudinal, como la mayoría de los véspidos. Se alimentan de orugas y larvas de escarabajos. También consumen néctar de las flores que les da energía para volar. Las avispas del polen. Se alimentan de polen, como su nombre indica, así como del néctar de las flores. Este comportamiento se asemeja al de las abejas, ya que en la mayoría de las avispas el canibalismo es el común denominador. Son avispas tropicales y subtropicales que viven en colonias. Su color es oscuro con tonos claros contrastantes que pueden ser rojos, blancos o amarillos. Tienen antenas en forma de vara y viven en nidos de barro o en agujeros en el suelo. Viven en Sudáfrica, Norteamérica y Sudamérica, en regiones desérticas. Los polístinos o avispas polistinae son una subfamilia de los véspidos que viven en climas tropicales y subtropicales. Además de ser eusociales, es decir que están organizadas en castas. Tienen un abdomen estrecho, con antenas curvas en el caso de los machos. Las hembras reinas son similares a las obreras, algo raro, ya que por lo general, la reina de una colonia es mucho más grande. Los géneros Polybia, Brachygastra, tienen la peculiaridad de producir miel. Los vespinos. Se tratan de una subfamilia que cuenta con géneros como el Dolichovéspula y el Véspula. Algunas de estas especies viven en colonias, otras son parasitarias y depositan sus huevos en nidos de otros insectos. Son avispas que tienen más desarrollado el sentido de socialización que en el caso de las Polistinae. Los llamados avispones, llamados así por ser más robustos que las demás avispas, pertenecen al grupo Vespa, que cuenta con 22 especies que habitan en Asia tropical y templada, Europa y el norte de África. Se alimentan de la savia de los árboles, a la vez que son hábiles depredadores. Pueden acabar con moscas, abejas y otros insectos. Las obreras se defienden con sus aguijones. Estos insectos no atacan a los humanos, a menos que sea para defenderse. Las personas pueden ser alérgicas a su veneno. Entre los avispones más conocidos está el avispón europeo Vespa crabro, el avispón japonés amarillo Vespa simililla y el muy temido avispón asiático gigante Vespa mandarinia. Sus nidos están hechos por una especie de papel, formados por fibra de madera masticada. Pueden estar en árboles o ser subterráneos. Se encuentran en todos los continentes a excepción de la Antártida. Se alimentan de insectos y en ocasiones de animales muertos. Algunas especies invaden los nidos de otras especies.
matan a la reina de la colonia y obligan a las obreras a cuidar a sus crías. La subfamilia Stenogastrinae son avispas caracterizadas porque doblan sus alas en la espalda y no lo pueden hacer longitudinalmente como el resto de estas. En esta subfamilia hay especies que viven en colonias y otras que viven solas. Se encuentran en regiones tropicales de Asia, como Indochina, India e Indonesia. Ya regresamos con mucho más en ADN Animal, pero antes, juguemos verdadero o falso. ¿Crees que algunas avispas hibernan? ¿Verdadero? ¿Falso? La respuesta al regreso en ADN Animal. Estamos de vuelta en ADN Animal. Antes de irnos, les preguntamos si creen que algunas avispas hibernan. Si respondieron que sí, están en lo cierto. Al final del verano, las avispas obreras regresan al nido y suelen morir a causa del descenso de las temperaturas. Pero la avispa reina se queda en el nido para hibernar hasta la llegada de la primavera y así crear una nueva colonia. Llegó el turno de uno de los himenópteros más populares, las abejas. Entre las más conocidas están las abejas melíferas, responsables de producir la miel a partir del néctar de las flores, sustancia aromática y dulce, formada por azúcares naturales, que la abeja succiona y transporta hasta las colmenas, donde se lo entrega a una de las obreras que regurgitan el néctar, lo mezclan con sus enzimas y transforman en miel, que depositan dentro de una celda del panal, donde comienza el proceso de fermentación y secado de la misma. Estas celdas, que unidas entre sí forman los panales, son además utilizadas para incubar los huevos, albergar y proteger a las crías. Existen cerca de 4.000 tipos de abejas distribuidas en todo el mundo. Las abejas son las responsables de la polinización de miles de especies vegetales, cuando succionan el néctar y se posan de flor en flor. Gracias a este proceso, las plantas son capaces de reproducirse y sobrevivir, de ahí la inmensa importancia de las abejas. Las abejas son insectos pertenecientes a la superfamilia Apoidea. Su tamaño promedio suele ser aproximadamente de 1,5 centímetros las obreras y 2 centímetros la reina y los machos. La mayoría de las especies tienen una organización ordenada en castas conformadas por una abeja reina, cientos de abejas obreras y algunos zánganos machos. Las abejas viven en un lugar llamado colmena, donde están organizadas para trabajar en armonía. Suelen construir sus colmenas o nidos bajo el suelo o en los troncos de los árboles. Las abejas atraviesan 4 etapas durante su crecimiento: huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos fertilizados se convierten en hembras obreras, mientras que los huevos sin fertilizar son machos. Si hay 2 diversos alelos del sexo presentes, la abeja se convertirá en una hembra, obrera o reina. Si hay solamente un tipo de alelo presente, la abeja se convertirá en un zángano. Un alelo es cada una de las 2 o más versiones de un gen. Cuando quieren sustituir a una abeja reina no productiva o cuando muere, las hembras obreras eligen larvas de menos de 3 días de vida. Una vez seleccionadas las larvas, las obreras las cuidarán hasta su nacimiento. Luego se produce la pelea para decidir cuál es la abeja reina. Solo puede quedar la más fuerte. Algunas de las abejas más conocidas son las abejas Andrenidae, que tienen hábitos solitarios. Es posible encontrarlas en todo el mundo, a excepción de Oceanía. Cuentan con 2 subantenas que circundan las antenas principales. Se alimentan del néctar de ciertas flores. La Apidae incluye gran variedad de especies con características diversas. Estas formas de vida generan dinámicas variadas en los panales, ya que algunas forman castas mientras que otras tienen hábitos solitarios. Algunas abejas parasitan los nidos de otras especies.
En algunas colonias conviven más de 2 hembras que cumplen las mismas funciones. Estas abejas también anidan en el suelo o en el tronco de los árboles, y en las ciudades construyen panales sobre las paredes o en postes eléctricos. Las abejas Coletidae son solitarias. Las especies de esta familia habitan en todo el hemisferio sur, incluyendo Australia. Recubren el interior de los panales con una secreción proveniente de la glándula de Dufour, ubicada en el abdomen. Esta secreción se torna transparente e impermeable al contacto con el oxígeno. La familia de abejas Halictidae presentan organizaciones sociales diversas. Algunas son solitarias, otras son parasociales, es decir, las colonias incluyen abejas de una sola generación. Otras son eusociales y tienen castas en un nivel primitivo, ya que la diferencia de tamaño entre reina y obrera no es notoria, pero se dividen el trabajo. Estas abejas lamen su propia transpiración durante el verano, razón por la cual son llamadas abejitas del sudor. Sus cuerpos presentan coloraciones variadas: amarillo, negro, azul y verde. Las abejas de la familia Megachilidae suelen ser solitarias. En algunas especies, 2 reinas comparten el mismo panal, aunque cada una se encarga de lo necesario para acondicionar su celda. Algunas especies parasitan las colonias, construidas con hojas secas y resinas que extraen de las plantas. Bombus es un género de himenópteros de la familia Apidae que incluye las especies conocidas por el nombre común de abejorro. Los abejorros son robustos, velludos, de color negro, presentan bandas amarillas, blancas o en algunos casos naranja. El vello que cubre casi todo el cuerpo es sedoso, con setas o pelos ramificados y plumosos. Las hembras poseen una corbícula o canasta en las patas posteriores, órgano especializado para recoger el polen. Los adultos se alimentan de néctar y colectan polen para a su vez alimentar a sus crías, al igual que otras abejas. Así llegamos al final de nuestro ADN animal por el día de hoy. Pero antes de despedirnos, vamos a conocer a los Chrysididae. Esta es una familia de himenópteros, conocidos como avispas doradas o avispas cuco, con más de 3.000 especies conocidas. Poseen colores brillantes metálicos, verdes, rojos o azules. También se les llama avispas joyas, avispas de oro o avispas esmeralda, ya que la cubierta corporal suele tener una textura labrada. Las antenas de las hembras tienen 12 segmentos, las de los machos 13. El aguijón de la hembra ha sido modificado en un tubo para depositar los huevos, así que no tienen la capacidad de picar. Habitan zonas desérticas. Juguemos el último trivia del día de hoy. Después de lo que hemos aprendido, podemos decir que las avispas y abejas se diferencian en A. Su cintura, B. Pelos, C. Aguijones, D. Todas las anteriores. Si respondiste D. Todas las anteriores, acertaste. Las avispas poseen cintura, una zona muy estrecha que separa el tórax del abdomen, mientras que en el caso de las abejas, el estrechamiento no es tan notable. La abeja tiene apariencia peluda, pues presenta pelillos de queratina en tórax, cara, abdomen y patas, mientras que la avispa no. El aguijón de las abejas y de las avispas no es igual, ya que las abejas solo pueden picar una vez y tras ello mueren. Y así llegamos al final de este episodio de ADN Animal. Síganos y nos vemos en una próxima edición de ADN Animal, donde los Homo sapiens decodificamos todos los secretos de nuestros hermanos del reino Animalia para aprender mucho de ellos, especialmente a ser humanos, demasiado humanos.